Hola, Hola, hola ¿qué papá. tal, Demián? Muy bien, ¿cómo te va? Bien, bien. Viste que te dejé un mensaje, ¿no? Ajá, sí. Porque quería preguntarte algo, porque la verdad es que después de tanto camino recorrido, después de tantas cosas habladas sobre este tema que ahora te voy a proponer, me doy cuenta que en general, ¿no? Más allá de las propias claridades que uno tenga, el mundo sigue tan confundido como antes o más confundido que antes que se empezara a hablar de esto. Mm, Me refiero al tema de género. ok, Resulta que me invitaron al Congreso Internacional de la Mujer, que va a ser en marzo en México, ¿no? Evidentemente para hablar del rol de la mujer en la sociedad moderna y para hablar de los roles y para hablar de cosas que están íntimamente relacionadas con el género. sí. Y yo me doy cuenta de cómo ha cambiado todo en los últimos 10 años, digamos especialmente, que Ujú. venía cambiando de antes, ¿no? Digo, estamos muy lejos No, pero de aquel. se ha acelerado mucho. Claro, El proceso. exactamente, Ujú. exactamente. Y entonces me preguntaba si yo, que ya tengo más de 70, me habría quedado atrás de la comprensión de algunas cosas o de la posibilidad de aceptación de algunas cosas que para los demás puede ser más natural, ¿no? Y más espontáneo. Bueno, de hecho, con esto que decís de que hay mucha confusión, creo que o mucho para aprender, o mucho que no sabemos todavía, o mucho que tenemos que desaprender en este caso, más que mucho para aprender, es mucho para desaprender. Hace poco terminé, de hecho, un posgrado en cuestiones de género y todo el tiempo nos encontramos con esto, ¿no? Todos, con que hay muchísimas cosas que tenemos que ir viendo y que nos vamos dando cuenta en la medida que vamos pensando o en la medida que estamos más atentos, empezamos a descubrir cómo estas cuestiones nos condicionan todo el tiempo. Todos hemos crecido dentro de la sociedad que tiene ciertos valores, todo lo que hoy se llama, ¿no?, la sociedad patriarcal, con un Ujú. montón de valores asociados al género para hombres y para mujeres, un montón de cosas de lo que se supone que los hombres tienen que querer y desear, y lo que les gusta, y lo que son mejores, y no, de no sé qué, y otro montón de cosas de lo que se supone que le tiene que gustar, y lo que tiene que hacer, y lo que tiene que desear, y rasgos en los que las mujeres son mejores, y hemos crecido dentro de esa idea, separando el mundo en dos cuestiones y bueno, las personas que tienen estas características y las personas que tienen estas otras características, y ir desaprendiendo eso y quitándonos estas amarras, digamos, que me parece que eso es lo que descubrimos al final, que finalmente son amarras, son Muy corsets. bien, pero entonces te pregunto, porque alguien podría decir, claro, para ustedes es fácil hablar de esto, porque ustedes son hombres finalmente, Correcto. pertenecen a la cultura dominante finalmente, A los pertenecen a la clase pertenece opresora, a los privilegiados, pero privilegiados opresores además. Y además. Sí, es verdad. entonces ¿quién sos vos para hablar? ¿No? ¿Quiénes son ustedes Bueno, para hablar? Y yo pensaba en el Congreso, digo, hablando primero, de perdón, esto, primero es una muy buena objeción, digo, para empezar, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver desde dónde podemos hablar y qué podemos decir nosotros, ¿no? claro, pero si la estructura funciona así y se me va a inhibir la posibilidad de hablar, se me va a inhibir la posibilidad de crecer, se me va a inhibir la posibilidad de aprender, se me va a inhibir la posibilidad de aprender lo que no sé como varón o como lo que sea, ¿no? Mm. No puede ser que solamente, no sé, que solamente la gente de color pueda hablar de racismo, que solamente los judíos puedan hablar de antisemitismo, que solamente las mujeres puedan hablar del tema de género. Me parece que no debería ser así, No, no, salvando las sí, homologaciones que no corresponden, ¿no? del tema de género, no. Lo que me parece es que, bueno, tenemos que entender que por ahí hay ciertas experiencias que nunca hemos tenido, porque hemos sido privilegiados sin darnos cuenta y quizás aún sin desearlo, sin quererlo, pero los hemos recibido, esos privilegios, digamos. Entonces, por ahí tenemos que estar atentos a eso y comprender tal vez que hay ciertas cosas que nos puede resultar difícil entender, por más que hagamos un esfuerzo, y creo que hay que hacerlo, muy grande para entender eso. Pero me parece que sí vale pensar también que seguramente no en la misma medida, pero para los hombres también las cuestiones de género tienen sus complicaciones. Los hombres, los hombres también estamos encorsetados mucho
por un montón de creencias sobre lo que supone que la masculinidad tendría que ser, ¿no? Entonces, me parece que si entendemos eso, empezamos a ver lo que se llama el sistema, ¿no? Sexo-género. El sistema que nos condiciona a todos. Y como si estamos atentos a eso, podemos primero como hombres tratar de estar atentos a esas conductas, a esos privilegios, a esas maneras de pensar que terminan siendo opresivas para las mujeres. Eso por un lado. Estar atentos a nuestras conductas que pueden terminar efectivamente causando malestar o causando incomodidad o causando perjuicio en algún sentido. Sí, Emian, pero yo tengo un problema con esto. Sí. Yo he conocido, y de verdad me lo han dicho algunas personas que les ha pasado, de alguien que, y le creo, sin ninguna intención, ha sido lo que antes se llamaba cortés, galante, lo que antes se llamaba caballero, digamos así, cediendo un lugar, levantándose para dar un asiento y recibiendo a cambio una puteada, con perdón de la palabra. Bueno, a mí me parece que por ahí vamos a disentir en esto. Yo creo que está bien la puteada. Creo que Ok. está No, justificada. no, por supuesto que disentimos en el sentido de que yo no voy a poder deshacerme de esto No, porque he no, vivido 70 bueno, años. primero no sé si es cierto que no te puedas deshacer, que no te podrías deshacer de eso, no sé si es verdad. Por ahí podrías deshacerte. Pero en segundo, Estoy, voy a estoy de tratar, acuerdo, ¿eh? voy a tratar de Estoy de explicar, acuerdo. No, voy a corregir para darte más de comer. Mirá, no sé si no querrías. quiero deshacerme. Claro, claro. Ese es el punto, claro, claro. A mí me parece que hay que entender por qué. ¿Por qué la galantería o la caballerosidad? Primero que, bueno, yo le cedo un asiento. ¿Hay algo de malo en cederle un asiento a otra persona? No, no hay nada de malo. Eso se podría llamar bondad, generosidad, altruismo. Pero esa no es la situación. La situación es un hombre le cede el asiento a una mujer. Es otra Ujú, cosa. Por eso tiene un nombre distinto. Por eso se llama caballerosidad. La pueden ejercer solo los caballeros. ujú. Y el problema cuando el hombre ese le cede el asiento a la mujer es que muy probablemente no lo hace diciendo, bueno, le cedo el asiento a esta persona. Como en tanto yo personal le cedo el asiento a otra persona. No, yo en tanto hombre le cedo el asiento a esta mujer en tanto mujer. Hay una idea de, yo tengo cierta superioridad, entonces te cedo eso generosamente. ¿Sí? Hay una idea de que yo estoy un poco por arriba. ¿Sí? Hay cierta patronización, ¿no? Hay cierta, como si uno dijera, bueno, a una persona mayor, es la misma lógica que, ¿por qué le cedes el asiento a una persona mayor? Bueno, pues se supone que la persona mayor lo necesita más, ¿no? Porque tiene cierta debilidad de su No vamos a poder, cuestionar eso. de su cuerpo. Ahora que No, estoy no, no, empezando, no, pero ahí se ahora entiende. que estoy empezando a necesitar que me sea el asiento, No lo no vamos cuestiono. a cambiar. No, justamente ahí se entiende, porque se entiende cuál es la mayor necesidad de la persona mayor del asiento que de una persona joven. Ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿por qué una mujer necesitaría más el asiento que un hombre? Si lo necesita más, se supone como cierta debilidad. Entonces la galantería, si bien tiene una buena intención, en el fondo esconde un prejuicio donde los hombres nos sentimos superiores. Y Ujú. entonces revela eso. Entonces la puteada no es por el gesto de darme el asiento, la puteada es porque estás pensando que estás por encima mío. ¿Sabes que no puedo sacar de mi cabeza a medida que te escucho hablar? La película Mulan. Sí, sí. Porque me parece que Mulan refleja muy bien esta historia, ¿no? Del descrédito y del menosprecio de la posibilidad de una mujer de hacer algunas cosas, ¿no? Ujú. Claro, claro. En el hecho de que Mulan se tiene que vestir de hombre para eso, ¿no?
Y es interesante que aún en la película Mulan, que tiene toda esa cuestión, tiene dificultades la película. En la última versión de Mulan, tuvieron que cambiar como algunas cosas, porque aún en eso se les escapaba que, bueno, ella estaba, pero en realidad no, en realidad, bueno, en realidad era su belleza, bueno, ¿no? Como tenían problemas, este, porque no solo es que las mujeres, ahora se acepta un poco más que las mujeres pueden tener ciertos rasgos o apetencias o habilidades o lo que fuera, pero todavía está la mirada de que si las tiene, es como que, bueno, tiene muy desarrollado su lado masculino. ¿Eh? No. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Y entonces, no, está muy bien que los hombres desarrollamos nuestro lado femenino. No, pero no es que es nuestro lado femenino. ¿Por qué tiene que ser femenino que, no sé, que seamos amorosos, que seamos cuidadosos, que seamos, no sé, cualquier cuestión así, ¿no? Tenemos todavía asociado las capacidades y los roles. Y eso es muy complicado, porque aun cuando le damos una connotación positiva, ¿no? Entonces, los hombres son mejores para esto y las mujeres son mejores para el otro. Eso siempre está dejando a los hombres y a las mujeres afuera de un montón de cuestiones, ¿no? Porque como no sé, las mujeres son más intuitivas, supuestamente, buenísimo, entonces, no, bueno, no les podés dar no pueden hacer una tarea racional en la misma manera. Y como los hombres somos más, no sé, Pragmáticos. resolutivos, claro, pragmáticos, resolutivos, entonces no podemos hacer tal otra tarea que requiere una mirada global. Y me parece que eso es discriminatorio, es tóxico para aquellos mismos que lo vivimos. Nos restringe Muy bien. nuestras Entonces capacidades de hacer y de ser. me remite esto a una última pregunta, que es la siguiente. Partimos de la base de que en realidad no hay tantas diferencias como estamos acostumbrados a pensar que hay. Partimos de la base de la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a Claro. capacidades. Perdón, Debemos reconocer. voy a hacer una leve corrección. No hay tantas diferencias. Las diferencias que hay pueden ser biológicas y son irrelevantes. Para casi Exactamente. todo, Esto, irrelevantes. esto quiere decir que las diferencias que hay en los hechos respecto de las conductas son culturales, Sí. son enseñadas. Papá y mamá le enseñaron estas cosas a Pepito y a Pepita de manera diferente. Sin ¿Está duda. bien? Admitamos. Ahora me pregunto, ¿y se puede cambiar de un día para otro lo que Pepito y Pepita aprendieron? ¿Cuántas generaciones hace falta para que esa pauta educativa se modifique No. y que sea natural aceptar esto? Porque no nos engañemos, esto aprendido forma parte de mí ahora, no es foráneo. Yo no lo dudo, no lo dudo, y no dudo que vos y yo y nuestras generaciones tenemos muy internalizados ya muchas cosas de esas y que es difícil cambiarlo. Como dijimos recién, creo que no es imposible, pero es absolutamente posible para nosotros ir deconstruyéndonos, como se dice, y se nota que las nuevas generaciones tienen otras ideas respecto, que están muchísimo menos, tienen muchísimo menos prejuicios y muchísimo menos eh, preconceptos respecto de esto. Y se nota el efecto generacional. Y cada generación que ves es más libre en ese sentido, menos tomada por estos prejuicios. Y por ejemplo, hace poco mi hijo mayor se enteró que, hasta no hace mucho, las mujeres no votaban. Mi hijo no lo podía creer, no entendía el concepto. ¿Cómo las mujeres no votaban? No, no, no lo podía entender, se lo tenían que explicar y se lo volvía a explicar y no lo entendía. Claro, porque es inentendible. Debería ser algo inentendible eso, pensar que había una diferencia ahí. Entonces, me parece que sí se nota el efecto en las generaciones y que Seguro, seguro. quizás no sean tantas generaciones más como se podría suponer para terminar de erradicar esos conceptos y llegar Puede a ser. una verdadera igualdad. Y yo entiendo que tu hijo no pueda creerlo, porque a mí me resulta increíble. Y yo, digamos, había nacido ya cuando en muchas partes del mundo
las mujeres no votaban. Todavía hoy, te aviso, hay lugares donde las mujeres no tienen algunos derechos, ¿no? Ujú. Estamos asistiendo ahora a la novedad de que las mujeres de ciertos países de menos conciencia del tema de género tienen que, no pueden conducir solas en la calle. Si suben a un auto, tiene que conducir un hombre, ¿no? No se les permite conducir. Bueno, entonces, si bien nuestra condición de hombres, seguramente, y hombres criados dentro del patriarcado, eh, nos ha hecho tal vez difícil ver algunas cosas por no haberlas vivido en carne propia, sí podemos estar atentos a estas cosas, sí podemos estar alertas, sí podemos verlo y tratar de reencaminarnos a nosotros mismos cuando las vemos y de señalarlas cuando las vemos a otros y así aportar a este movimiento que creo yo finalmente nos va a hacer a todos más libres y posiblemente en ese sentido más felices. Vos sabés que la primera imagen terrible que empezó a circular, cuando muchos empezamos a hablar de la verdadera historia de los derechos de la mujer y de los derechos de pie de igualdad, la primera imagen terrible que circuló y que a mí me aterraba, es la casa del piso engomado, la casa del piso engomado y el techo de cristal. Vos Mm, sos muy joven y no llegaste a conocer esta metáfora, me parece. no. Pero la historia era que las mujeres habían llegado a vivir en una casa que tenía el piso engomado y el techo de cristal. Mm, Esto es, habían peleado y luchado para poder ver el cielo y para poder ver el infinito. Y por eso tenían techo de cristal, pero seguían encerradas en sus casas y tenían mm. que verlo a través del cristal. Y tenían la puerta abierta, pero el piso estaba engomado y no podían dar un paso para salir de ahí. Con lo cual la tortura era casi peor, ¿no? La conciencia de quiénes eran y de lo que deseaban, pero la imposibilidad de luchar por ello. Creo que la imagen es muy, muy elocuente. Hoy en día se habla del techo de cristal para referirse más que nada a la brecha salarial entre los hombres y las mujeres, ¿no? Con esta idea de que pareciera para las mujeres que pueden seguir subiendo porque se puede ver para arriba, pero en realidad hay un techo invisible que está ahí y no les permite subir más allá de ese lugar, ¿no? Bueno, me parece que esta es la lucha. Esta es la lucha y creo que es una lucha ahí tanto de hombres, de mujeres, de personas, de no binarias, de lo que fuera. Esa es nuestra lucha. Romper ese techo de cristal y permitir que ese piso engomado no retenga a nadie donde no quiere estar. Así que ojalá podamos hacer eso. Vamos por allí. Muy bien. Papá, Gracias, Demi. te mando un abrazo Beso. grande, fuerte. Chao. Hasta pronto.